Este es el estribo. Bueno, vamos a prolongar el acero que hemos hecho un corte. Entonces, este es el estribo. Entonces, si hacemos, o sea, la fuerza cortante está actuando acá, ¿no es cierto? La fuerza cortante está actuando aquí, en esta parte, ¿no? O sea, la fuerza cortante actúa ahí, que viene a ser el cortante último. Esa cortante último que está actuando en esta cara, ¿qué está haciendo? Puede estar, miren, este es el estribo vertical, pero la fisura que puede estar dándose es en este sentido, pongamos, ¿no? Entonces, esa fisura, ¿cuántos, o digamos, esta fisura al querer cortar, ¿cuántos puntos agarra? Dos, ¿no es cierto? Esto y esto. Por eso que su compañero dice que acá debe hacer, este es el área A sub B, que vendría a ser igual a dos veces el área, A sub B del estribo, ¿no? Del estribo. No, perdón, el área del estribo no, sino el área del refuerzo. Entonces tendríamos ahí, entonces tendríamos ahí que A sub B es dos veces el área del refuerzo. Entonces con eso queda claro, ¿no? O sea, son dos puntos acá que atraviesa la fisura. Por tanto, debe ponerse dos. Entonces aquí, por eso que A sub B es igual a dos veces, ¿no? Dos veces, que en este caso que hemos elegido por punto 71. ¿Correcto? ¿Se comprendió? Ya. Entonces tendríamos ahí el espaciamiento calculado, que es 8 centímetros, ¿no es cierto? 8 centímetros. Muy bien. Pero eso ¿qué me indica? ¿Qué me indica esos 8 centímetros? A ver, vamos. Entonces, iríamos al paso número 5. Entonces, revisamos la compatibilidad con la norma. Revisamos la compatibilidad con la norma. Primero, A, el espaciamiento debe ser menor, para este caso, menor o igual a D cuartos. Debe ser menor o igual a D cuartos. Segundo, B, el espacio por cálculo, que en este caso, ¿cuánto es? 44 entre 4, esto nos da 11. Segundo, que este espaciamiento es igual a 8.35, que es por cálculo, ¿no? Por cálculo, ¿no es cierto? Por cálculo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, no hay una limitación inferior en relación a o sea, el mínimo que debes colocarlo. Bueno, hay un área mínima. Bueno, B, C. El espaciamiento mínimo, que es igual a 3 puntos. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto nos dijo no tengo esto ahorita, vamos a la norma.
en la norma nos dice que el refuerzo mínimo que tengo que colocar está acá. Entonces deberá colocarse estribos mínimos. Si ocurre eso, se coloca cero mínimo, pero hay que verificar. Entonces el acero mínimo, ¿cuánto es? Es igual a 3.5 S por B entre FI, ¿no? Y el acero máximo es esto. Entonces el acero mínimo es 3.5 o cualquiera de estos, lo que resulte. En este caso vamos a considerar 3.5 por FI, ¿no? Entonces vamos a ver, tomando nota, 3.5 por SB sobre FI. Entonces, esto lo trasladamos a la... Nos vamos a la... Y tendremos que esto es 3.5 que multiplica a S por B sobre FI, ¿no? El acero mínimo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces el acero mínimo entonces sería 3.25 por S por B. Entonces acá ¿cuánto saldría? Sería 3.5 por 8.5 por B entre 4.200. ¿Cuánto resulta este valor? Tres punto cinco por 8.35 por 25 entre 4.200. Por ejemplo, a ver de nuevo, este es 8.35 por B, ¿no? Entonces esto sale 3.5 por, por 8.35, perdón, acá es, la fórmula es A sub B mínimo, no es A sub S mínimo. Entonces saldríamos ahí 3.5 por 8.35 por B, que es 25, entre 4.200 FI. Y nos resulta que el acero mínimo que hay que calcular es 0.17 centímetros cuadrados, no, 17 centímetros cuadrados. Entonces, del análisis entendemos ahí que prácticamente no puede ser el mínimo, sino que tiene que utilizar lo que ha salido el cálculo. Finalmente, paso número 6, detalle. Bien, entonces, ¿cómo sería? Noten ustedes que para este ejemplo, el diagrama de fuerza cortante es constante en una determinada longitud. No hemos dado, entonces podemos hacer esto, ¿no? Entonces, detalle. Para el ejemplo, para el ejemplo, para el ejemplo tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la viga va a ser de esta manera. Pongamos que este es el apoyo. Este es el otro apoyo, ¿no? Entonces,
consideramos, ¿no? Para su diagrama de momento flector, es posible que acá tengamos el acero longitudinal, tanto el positivo como el negativo, y entonces, en este tramo, como ustedes pueden estar viendo, el diagrama de momento flector, bueno, vamos a poner que es ahí. Esto ya no va en los detalles, sin embargo, para poder comprender, lo estoy haciendo. Esto no vaya en el detalle porque ya ustedes lo tienen, ahí está B último, y acá lo tienen B último. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, me ha salido que mi estribo es 8.35 por cálculo. Entonces, lo correcto, después de la cara, exactamente después de la cara, ¿no? Debe ir un estribo, ¿no? Un estribo. Y ese estribo me dice, ¿no? La norma dice, en el detalle, se recomienda que el primer estribo se coloca a 5 centímetros, de la cara del apoyo, ¿no? Entonces el primer estribo iría, a ver, voy a borrarlo porque no se distingue bien. Ya. Ya. Entonces, mi primer estribo sería esto, o sea, a una distancia, ¿no? De 0.05. Para este ejemplo nos ha salido que los estribos deben estar espaciados por cálculo. Para este ejemplo, noten, la fuerza cortante es constante hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todo ese trayecto los estribos que se va a colocar, ¿no? Es una distancia constante, total, ¿no? Constante, constante, constante. Y eso es S, que es igual, bueno, como me resultó, ¿cuánto me resultó? Es 8.35. Entonces, normalmente no se pone con decimales, sino que tendríamos que colocarlo a 8 centímetros. ¿Ya? Aproximadamente S es igual a 8 centímetros. Entonces, ahí todo el valor de S todo es 8, ¿no? Todo es 8. Igual acá sería 1 a 5, todo estribado hasta este, ¿no? Igual, en este caso, los estribos van S igual a 8 centímetros, ¿correcto? Y en esta parte central, ¿qué va? De acuerdo al diagrama de fuerza cortante, no tengo fuerza cortante acá, es cero, ¿no es cierto? Si el cortante es cero, entonces no requiere estribos, por lo tanto se queda tal. Pero por fines de montaje, ¿qué se hace? Se coloca los estribos mínimos. Entonces esto sería
en este tramo, mínimo. ¿Ya? Es mínimo, acero mínimo, ¿no? Acero mínimo, mínimo acero por corte. ¿Por qué? Porque no hay fuerza cortante en ese tramo, ¿no? O sea, va solo el acero por montaje, ¿no? Bien, entonces hemos hecho un ejemplo tan sencillo que permita primero exponer cómo es el cumplimiento de la norma y el cálculo de los espaciamientos de estribos. ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, quería preguntarle solamente para comprenderlo bien. El primer espacio del primer estribo para el primer estribo es 0.05, ¿no? Se recomienda, dice acá, en el detalle, se recomienda que el primer estribo se coloque a 5 centímetros de la cara del apoyo. Ahí está la nota, voy a ponerlo ahí con rojo. Eso es casi estándar a nivel del mundo, ¿no? Un estándar generalmente, ¿no? Casi nunca nadie puede poner menos a ese valor. Hay otros que, por ejemplo, dependiendo la carga cortante, pueden poner más o menos estribos, pero tiene toda una lógica. Por ejemplo, acá, como les decía, la fuerza cortante es constante, por lo tanto, en ese trayecto necesita los estribos que estén espaciados estrictamente a 8 centímetros, pero el primero debería ser a 5. Bien, vamos a desarrollar un ejemplo, otro ejemplo en el que la fuerza cortante, salvo alguna pregunta. Ingeniero, tengo otra consulta también. Con relación simplemente al redondeo del estribo a 8 centímetros, esa relación de 0.35 que sobra, ¿hasta qué punto vamos a llegar al estribo? Simplemente con la relación de 8 llegar al máximo del corte último. Correcto, correcto, correcto. Sí te entendí tu pregunta. Bien. Como les decía, me salió que mi espaciamiento es 8.35. Entonces acá para poder aproximadamente lo voy a poner 8 centímetros. Ese es ya un criterio de elección porque no se puede poner estribos a 8.35, que es un poco engorroso. Entonces, pero tiene toda una justificación de cálculo y es al menor. No pueden poner un valor de estribo a la distancia que se les ocurra, porque esto está justificado bajo un cálculo. Entonces, como aquí le decía que el cortante es constante, y lógicamente, si yo pongo a 8, lo correcto por factor de seguridad, si aquí, por ejemplo, vamos a suponer que esta distancia es 3 metros, 3 metros, ¿no? Entonces, esta distancia de cortante es 3 metros, todos los estribos en esta distancia deben ser a 8 centímetros. Que exactamente dé en el corte no va a ocurrir. Entonces, por seguridad, ¿qué se hace? Se pone uno o dos estribos más hasta completar, ¿no? Adecuadamente esa distribución y que esté fuera del cortante máximo que está actuando. ¿Correcto? Pero tu pregunta o digamos, tu comentario es así, ¿correcto? Ingeniero, gracias. ¿Cómo te llamas? Nacho, Menacho, muy bien, Menacho. Ya. Ingeniero, una consulta. Buenos días. Ya. Tengo una consulta. Un ejemplo que estaba viendo sobre este cortante y lo desarrollan con el diseño de cortante, ¿no? ¿En qué caso hacen eso? O sea, me A parece ver, que lo hacen ¿cómo? para un problema que han desarrollado para una carga distribuida, hacen con diseño de cortante. ¿Cuándo se hace eso? ¿Por qué acá no lo hace con cortante de diseño? Es el cortante diseño, ve. No, claro, lo toma, por ejemplo, para una distancia distribuida, ¿no? Por ejemplo, si es un cortante triangular, ahí lo toma, creo, ¿no? Para una distancia. ¿Qué distancia va No. A ver, la no hay que sí, confundirse. Miren,
El ejemplo está planteado para cargas últimas. ¿Estamos? Para cargas últimas. Y esta carga última tiene este siguiente diagrama de momento flector. Pero está bien tu duda, porque aclaramos lo siguiente. Entonces, miren, yo he planteado el ejemplo para cargas últimas. Entonces, mi diagrama de momento flector último es esto que están viendo. Y digo que el cortante es último. ¿Qué significa este último? Que es el cortante de diseño constante. No hay ningún problema porque no hay ninguna restricción. La norma no me dice qué tipo de carga tiene. La norma en la teoría nos da cuando se trata de otro tipo de diagrama de fuerza cortante. Yo he desarrollado para el ejemplo para un diagrama de fuerza cortante constante tal como que se muestra y como que se puede encontrar, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, por nomenclatura, este es el cortante, yo lo podía poner acá. Entonces, a ver acá, ya. ¿Dónde resultó eso? Ya. P sub S, ¿dónde utilicé? Ya, acá. Ya. Acá. Lo utilicé. A ver, de acuerdo a tu comentario, sería bueno. Acá. El cortante último, ya, ya, es igual a 35 toneladas metro, que es igual al cortante último de diseño. ¿Ya? Eso es el cortante de diseño. Bien, probablemente esté un poquito complicado o confundido con lo que vamos a ver en el siguiente, pero finalmente es el cortante de diseño, ¿no? O sea, o también a veces algunas nomenclaturas se utiliza B sub D, que es el cortante de diseño también, ¿no? O otro que ponen el B diseño. Ingeniero, en el caso de que supongamos de los cortantes tengamos diferentes en un tramo, se tenía que hacer por tramos, eso para el análisis, ¿esto? Ya, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de esa naturaleza que tú estás viendo. A ver, vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Vamos a ver. No sé si esto va a aclarar. Bueno, vamos a ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú que me preguntaste? ¿Cómo te llamas? Tadeo, Tadeo. Ingeniero, disculpe. Sí, tu nombre. No, ingeniero, disculpe, tengo una duda, más que nada una inquietud, le digo. Ya, a ver. Ingeniero, disculpe, por decir, ahora estamos viendo acerca de las vigas, ¿no? En cuanto al corte, por decir, en cuanto, digamos, las columnas, los estribos, pues, se supone, no, bueno, se hace, ¿no? El primer estribo se pone a 5 centímetros, el segundo a 15, el tercero a 20, luego así 20, 20, 20, 20. Ya. Ahora, acá, en cuanto a las vigas, se pone el primero a 5 centímetros, luego a 8, 8, pero solo hasta el lugar donde se aplica una carga. Por decir, eso es cuando hay dos cargas puntuales, ¿verdad? Ajá. Ahora, supongamos que tenemos un aula de clases, ¿no? O digamos, ¿no? Un espacio donde las cargas van a ser distribuidas. O sea, claro, no tenemos, no vamos a tener cargas puntuales. En ese caso, ¿también se pondría de esta manera o tendríamos que diseñar todavía? No, no, no. Totalmente distinto. Tu enfoque, tu comentario es correcto. A ver, contundentemente y categóricamente hablando, el refuerzo por corte se coloca en función a la magnitud del cortante actuante.
o cortante de diseño que le llaman, ¿correcto? En función a eso. Si yo tengo un tramo de viga, como en el caso del ejemplo, no tiene ninguna, no tengo fuerza cortante, ¿qué debo hacer? De repente, colocar estribo mínimo o solo estribos para desmontaje que me resisten las varillas por flexión. Nada más. Pero en la zona de cortante, sí tiene que ir el refuerzo que he calculado. Por eso que acá dice bien claro esta norma, verificamos la compatibilidad de la norma. Primero me exige la norma que el espaciamiento máximo, cuando ocurren las verificaciones anteriores, debe ser menor a D sobre 4. Y también me dice que lo mínimo que debo colocar, o sea, el área mínima que debo colocar en ese tramo es este valor. Pero en este caso, ¿cuánto me salió por cálculo? 8 centímetros. Entonces, en esa longitud donde actúa el cortante, en este caso es constante el cortante, yo debo usar lo que me ha salido por cálculo. No es que lo distribuye 1 a 5, 1 a 8, 1 a 10, no, no, no. Todo está debidamente justificado de acuerdo al cálculo. ¿Por qué yo le he puesto 8 acá? Porque mi cálculo me ha resultado que son 8 centímetros. Entonces, por eso que todo en el diagrama de fuerza cortante debo satisfacer estribos en toda esa magnitud de fuerza cortante, digamos, con 8 centímetros para poder tener, digamos, el comportamiento adecuado al corte de la viga, ¿no? ¿Ya? No es que se me ocurre, no, todo está justificado y tengo que colocar el acero por cálculo, lo que salió. En algunos casos puede que esto salga, pues, por ejemplo, 50 centímetros. Entonces, si sale 50 centímetros, ¿qué significa? Que no necesito acero por corte, como vamos a desarrollar el ejemplo, ¿no? Pero está muy bien tu comentario, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? ingeniero, Sí, disculpe, o sea, por decir, si tenemos más carga en la viga, el acero va a ser, o sea, en vez de salir 8 centímetros, va a salir más menudo, digamos, ¿no? O sea, saldría exactamente, 5 centímetros. exactamente, sí, 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 sí. Ahora, ingeniero, pero la longitud mínima, ¿cuál debería ser? Debería ser 1 pulgada, ya que se usan, creo, ¿se llegaría Ah, hasta una no, no. pulgada? Se mantiene, lógicamente, muy bien tu análisis. O sea, yo debo colocar estribos, ¿no? De repente menor a 8. Pues si aumento la carga, como en el diagrama de carga acá, el diagrama de fuerza cortante es mayor, ya no es, por ejemplo, 35 toneladas. Supongamos que sea 60 o al doble. De hecho, va a exigir que el acero vaya a menos distancia, pero no puede ir menos, ¿ya? No puede ir menos porque se tiene que controlar este valor. O sea, yo no puedo colocar tanto acero, ¿no? Si es que pasa esto, ¿ya? O sea, yo debo verificar que el máximo aporte del acero debe ser menor o igual a 2.12. ¿Ya? Entonces, si aquí me sale, por ejemplo, me ha salido 39 toneladas, ¿no? Por decir 39. Entonces, como en este caso es menor, si es posible el diseño todavía tal como está. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí me va a salir, por ejemplo, 60 toneladas? Si es 60 toneladas, ya no puedo seguir haciendo el análisis con aporte del acero. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar sección o mejorar el F'C, ¿no? Entonces, y de acuerdo a tu pregunta, si se cumple esa condición que sea menor a este valor, entonces lo que tengo que cumplir es el espaciamiento mínimo entre el refuerzo, que es exactamente 1 pulgada. La norma dice que no puedo colocar acero por el tema de que tiene que entrar el concreto y el tamaño máximo del agregado, ¿no? Entonces, por lo menos lo que se recomienda que no debe ser, o sea, no puede haber dos varillas, digamos, distanciado menor a 1 pulgada, libre, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir nunca, porque
Como les digo, este espaciamiento está controlado por el aporte máximo del acero y por el espaciamiento que dice la norma que tiene que debe haber entre refuerzos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Roca Muñoz. Roca, muy bien. ¿Está bien tu comentario? Ya, Roca. Bien, entonces, de repente este ejemplo es muy sencillo para poder entender a cabalidad, porque ya vi que las dudas son de otra magnitud, entonces vamos a desarrollar un ejemplo de esta manera. Vamos a suponer, a ver, otro ejemplo, ¿ya? Bueno, yo tratar de demorar explicando porque es bueno. Ejemplo, a ver, eh, determinar el refuerzo por corte, determinar el refuerzo por corte de la viga que se muestra. Vamos a hacer el ejemplo para una viga, digamos, tan sencilla para despejar las dudas que he escuchado. Por ejemplo, vamos a pensar en una viga, pongámosles, que resiste carga una viga simplemente apoyada que resiste una carga distribuida, por ejemplo, vamos a suponer de 10 toneladas por metro, que estamos hablando de una carga última, ¿no? De 10 cargas, de 10, una carga uniformemente distribuida de 10 toneladas por metro, ¿no? La sección es una sección rectangular, ¿no? Y tenemos que, pongamos, el acero, que se nos ocurra utilizar, bueno, vamos a considerar de repente una pulgada, porque puede ser más, ¿no? Consideremos que este ancho es aproximadamente 30 centímetros. Y esta longitud de viga podemos que sea 7 metros, 7.0, ¿no? Y aquí de repente, ya como está diseñado por flexión, consideremos una altura de 60, por ejemplo, ¿no? No, 60. Entonces podemos considerar de repente directo, ya que lo consideremos, un peralte que podría ser de repente 52 centímetros. A ver, 50, pongamos 60, 53 centímetros, que sea más o menos, ¿no? Porque tiene el diámetro de la varilla, más todo, ya pensemos eso, D, ¿no? Y consideremos que F'C, que ha sido diseñado 350 kilos sobre centímetro cuadrado, y FI 4200, ¿correcto? Entonces ya tenemos la calidad del concreto, la carga y todo lo demás. Entonces esto prácticamente ya la tenemos y resiste. Y me piden diseñar por corte. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces, solución. A ver, pero estamos sobre la hora ya, creo, ¿no? Ah, bueno. Solución. Entonces, el primer paso es calcular
o determinar el diagrama tomar en cuenta, calcular o determinar el diagrama de momento, perdón, estoy equivocado. Estamos en flexión, estamos en corte. Diagrama de fuerza cortante. Entonces, tendríamos entonces, estamos con, ya, acá, el diagrama de fuerza cortante. Aquí el diagrama de fuerza cortante ya no va a ser igual al problema 1, totalmente distinto. Y aquí vamos a ver toda la técnica, cómo se calcula los aceros a lo largo de la viga por refuerzo cortante. Bueno, estamos sobre la hora, nos quedamos ahí, continuamos en el ejemplo mañana. Yo quiero ir despacio en este ejemplo para que todo quede claro. Y con esta metodología, pues bueno, todo es sencillo, diseñar por corte, ¿no? Entonces, les agradezco su atención. Será hasta mañana en la clase.